¿Y si supieras qué pasaría si hubiera 1 millón de personas en la Tierra? Antes de continuar, te invito a que te quedes hasta el final del video para que descubras qué pasaría si hubiera 1 millón de personas. Pero antes te estarás preguntando en cuánto equivale 1 millón. En pocas palabras, imagínate que el número 10 a la 54, o sea que tenga 54 ceros a la derecha. Es mucho, ¿no? Si bien la explosión demográfica se está relativizando, está lejos de haber terminado. La gente no solamente vive más, sino que hay tantas mujeres en el mundo en edad fértil, aproximadamente 1800 millones, que la población seguirá aumentando durante varias décadas más. Aunque hoy una mujer tiene menos hijos de los que habría tenido hace una generación, por el año 2050 la cifra total podría ser de 10,500 millones. De no detenerse en 8 millones, la diferencia es más o menos que un hijo por mujer. Los demográficos de la ONU consideran que es más probable que se quede en un término medio, prevén que la población alcance los 9 millones antes del 2050. En 2045, la cifra final dependerá de las decisiones de las parejas cuando practican el más íntimo de los actos humanos. Con el ritmo de crecimiento de la población de unos 80 millones de habitantes al año, es difícil no alarmarse. Los niveles freáticos están bajando en todo el mundo, la erosión del suelo va aumentando, los glaciares se derriten y las reservas pesqueras están desapareciendo. Cerca de 1.000 millones de personas pasan hambre a diario. Dentro de unos decenios de años habrá 200 millones de bocas más que alimentar que la mayoría de los países pobres. Habrá además miles de millones de personas que querrán merecer salir de la pobreza. Si siguen el ejemplo de los países ricos, tala de bosques, quema de combustibles fósiles y uso generalizado de fertilizantes y plaguicidas, también será una pesada carga para los recursos naturales del planeta. ¿Qué pasará entonces? Es relativamente consolador saber que la preocupación de la población no es nueva. Desde el principio, según afirma el demógrafo francés Herbert Lebrun, la demográfica ha sido la impregnada de visiones apocalípticas. Algunos de los textos fundamentales de la disciplina datan de unos pocos años después del descubrimiento del Lewonk y son una obra de William Perry. Uno de los padres de la Royal Social, Perry, calculó que la población mundial se duplicará 6 veces antes del juicio final que se espera tendría lugar en 2000 años después de este momento. Será la que más de 20 millones de personas más bocas de las que un planeta podría alimentar, en opinión de Perry. Y entonces, según predictó, que las escrituras habrán guerras, grandes matanzas, etc. Según Lebrun, cuando las predicciones religiosas del fin del mundo perdieron fuerza, el propio crecimiento de la población proporcionó un fundamento de apocalipsis. Cristalizaba el antiguo temor y la antigua esperanza de fines de los tiempos. Escribe en 1798 Thomas Malthus, pastor anglicano y economista inglés, formuló su ley general de la población, según la cual la población crece más deprisa que la producción de alimentos, hasta que la guerra, la enfermedad y el hombre reduzcan el número de bocas. En realidad, las últimas epidemias con la magnitud suficiente como para tener efectos sobre la población mundial ya habían pasado, como Malthus escribió su obra de los historiadores. Creen que la población mundial no ha disminuido desde la epidemia de la peste del siglo XIV. En los 2 siglos transcurridos desde Malthus declaró la población no podría seguir creciendo. Eso es exactamente lo que está sucediendo. El proceso comenzó en lo que hoy llamamos países desarrollados. Entonces todavía el desarrollo, la difusión de culturas nuevo mundo como el maíz, la papa, así como el descubrimiento de fertilizantes químicos contribuyó a desterrar el hambre de Europa. Las ciudades del crecimiento se convirtieron en viveros de enfermedades, pero a partir de medicamentos del siglo XIX, las alcantarillas empezaron a canalizar las aguas fecales y separadas del agua potable, que después segmenta los procesos de filtrado, cloración y redujo la forma espectacular de la que se incendia del cólera y del tifus. Además, en 1798, el mismo año en que Malthus publicó su pesimista ensayo de su compatriota Edward Jenner, descubrió que la vacuna contra la viruela, la primera y más importante de una serie de vacunas y antibióticos que, junto con una mejor nutrición y un
mayor saneamiento, duplicaron las esperanzas de vida de los países industrializados de 35 años a los 77 de la actualidad. Hacía falta alguien muy pesimista para considerar funesta esa tendencia. El desarrollo de la ciencia médica fue la gota como colmó el vaso, escribió en 1968 Paul Ehrlich, biólogo de poblaciones de la Universidad de Stanford. Con su libro La explosión demográfica, Ehrlich se convirtió en el más famoso de los murcianos modernos. En los años 60 predijo que cientos de miles de personas iban a morir de hambre. Afirmó que era demasiado tarde para hacer algo al respecto. El cáncer del crecimiento demográfico debe erradicarse, escribió, y de hacerse de manera obligatoria si los métodos voluntarios fracasan pese a sus planteamientos o quizá por ellos. El libro fue un éxito de ventajas como lo había sido el Malthus. Y tampoco esta vez llegó sangre al río. La revolución verde, una combinación de semillas de alto rendimiento, técnicas de regado, plaguicidas y fertilizantes que se duplicó. La producción de cereales ya estaba en marcha. Actualmente hay mucha gente malnutrida, pero la mortalidad masiva por hambre es poco frecuente. Ehrlich no se equivocó. Sin embargo, cuando predijo el crecimiento explosivo de la población a raíz de muchas vidas, salvaba la ciencia médica. Tras la Segunda Guerra Mundial, los países desarrollaron recibieron una repentina transfusión de medicina preventiva con la ayuda de instituciones como la OMS, la UNICEF. La penicilina, la vacuna antibiótica y el DDT, que a pesar de posteriores controversias evitó que millones de personas murieran de malaria. Llegaron a la vez. En la India la esperanza de vida pasó de los 38 años en 1952 a 64 en la actualidad. En China de 41 años a 73 años. En los países en vías de desarrollo, millones de personas que habrían muerto en la infancia vivieron y tuvieron hijos. La explosión demográfica se extendió a todo el planeta, para lo que estaban salvando muchas vidas y por lo que durante un tiempo las mujeres siguieron teniendo muchos hijos. En Europa del siglo XVIII a principios del siglo XX, en Asia cada mujer debía tener 6 hijos para que se produjera el reemplazo de ella y su pareja a la siguiente generación, por lo que la mayoría de los niños no llegaban a la edad adulta. Cuando la mortalidad infantil decrece, las parejas acababan teniendo menos hijos, pero esa transición suele demorarse por lo menos una generación. Actualmente en los países desarrollados el promedio es de 2 a 1 hijo por lo del desarrollo. La fecundidad de reemplazo es un poco más alta. Tiempo transcurrido hasta que la tasa de natalidad se equilibra con la tasa de mortalidad, se reproduce la expansión demográfica. Los especialistas lo llaman transición demográfica. Todos los países pasan por esta fase. En algún momento es un hito del progreso humano. Los países que se han completado en esta transición han arrebatado a la naturaleza una parte del control sobre las muertes y los nacimientos. La explosión demográfica mundial de un efecto secundario inevitable en un efecto colosal que según algunos quizá nuestra civilización no pueda superar. Pero cuando Ehrlich dio la voz de alarma a la tasa de crecimiento había alcanzado su punto máximo. A comienzos de la década de 1970 las tasas de fecundidad habían empezado a disminuir en todo el mundo más deprisa de lo previsto. Desde entonces el crecimiento de la población se ha reducido en un más del 40%. El descenso de la fecundidad que ahora se observa en todo el planeta empezó en diferentes momentos de diferentes países. Francia fue uno de los primeros. A comienzos del siglo XVIII los aristócratas de la corte francesa conocían los placeres carnales sin tener más de 2 hijos. Muchos confiaban en el mismo método que Leibniz utilizaba para sus estudios. La marcha atrás. Los registros de las parroquias rurales muestran que a finales del siglo XVIII la tendencia se había extendido a las campesinas y ya en los últimos años del siglo XIX la fecundidad en Francia había caído a 3 hijos por mujer, sin la ayuda de los anticonceptivos modernos. La principal innovación fue conceptual, no anticonceptiva, según Gilles Pinson. El Instituto Nacional de Estudios Demográficos de París, hasta la Ilustración, el número de hijos decaía desde la época de Dios. La gente no podía concebir que pudiera ser una edición personal. Con el tiempo, otros países de Occidente surgieron en el mismo camino, emprendiendo por Francia. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, la fecundidad había caído hasta acercarse al nivel de reemplazo en parte de Europa y Estados Unidos. Después, tras la sorprendente explosión conocida como Baby Boom, llegó el descenso que volvió a pillar desprevenidos a los demógrafos. Estos suponían que en algún
resulta impulsar a las mujeres a seguir teniendo suficientes hijos para asegurar la supervivencia de su especie. Sin embargo, en uno tras otro de los países desarrollados, la fecundidad disminuyó por lo debajo del nivel de reemplazo. A fines de los años 90, en Europa se sitió en 1,4. El fin de un baby boom puede tener dos grandes efectos económicos en un país. El primero es de que los dos individuos demográficos, traduciéndolos en unas décadas de abundancia durante las cuales los hijos del baby boom pasan a engrosar la población activa, y en un número de personas dependientes, ya sean niños o ancianos, y la relatividad bajo, por lo que se abra mucho dinero para las otras cosas. El segundo efecto se manifiesta cuando los hijos del baby boom empiezan a jubilarse, lo que parecía un orden demográfico perdurable y se transforma en una fiesta que tiene que acabar. El encendido debate sobre la seguridad social en Estados Unidos y las huelgas del año pasado en Francia contra el aplazamiento de la edad de la jubilación son reacciones al problema presente en todo el mundo desarrollado de cómo mantener a una población cada vez más envejecida. ¿Habrá en 2050 suficientemente gente trabajando para pagar las pensiones? Se pregunta Frank Wickens, director del Instituto Demográfico Interdisciplinario de los Países Bajos en La Haya. La respuesta es no. En los países industrializados hicieron falta generaciones para que la fecundidad cayera por debajo del nivel de reemplazo de población. Ahora que la misma transición está preocupando por el resto del mundo, los demógrafos se sorprenden ante la rapidez del proceso. En China vive la quinta parte de la humanidad y aunque la población sigue creciendo, su tasa de fecundidad ya está por debajo del nivel reemplazado desde hace 20 años, en parte gracias a la política correctiva del hijo único. Adoptada en 1979, las mujeres chinas en 1965 tenían un promedio de 6 hijos, tienen ahora 1. En Irán, con el apoyo del régimen islámico, la fecundidad ha disminuido en un más del 70% desde los principios de la década de 1980. En Brasil, católico y demográfico, las mujeres han reducido la tasa de fecundidad a la mitad en el mismo cuarto de siglo. Todavía no entendemos por qué la fecundidad ha reducido tan deprisa en tantas sociedades, culturas y religiones. Es sencillamente asombroso, dice Asnia Slotnick, directora de la División de Población de la ONU. En este momento, por mucho que se diga que todavía hay un problema de fecundidad elevada, a eso solamente afecta al 16% de la población mundial, sobre todo en África, añade Slotnick. Al sur del Sahara, el índice continúa siendo de 5 hijos por mujer. En Nigeria es de 7 y aunque así en 17 países por la región aún tiene esperanzas de vida de 50 años o menos, por lo que no han hecho más que empezar la transición demográfica. No obstante, en la mayor parte del mundo, el tamaño de las familias se ha reducido de forma espectacular. La ONU tiene previsto que la fecundidad mundial se sitúe en un nivel reemplazado poblacional para 2030. La población en conjunto está en vías de neutralizar la explosión demográfica, la cual es bueno, dice Slotnick. Lo malo es que todavía faltan 2 décadas para el 2030, así que para entonces la generación de adolescentes más numerosa de la historia estaría llegando a la edad de concebir. Aunque todas esas jóvenes tendrán solo 2 hijos cada una, la población seguirá aumentando por su propia inercia durante un cuarto de siglo más. ¿Estaremos a borde de la catástrofe o seremos capaces de vivir con más sensatez sin destruir el medio ambiente? Una de las pocas cosas que asegura es de que más o menos la sexta parte de la población mundial viviría en la India. A muchos les preocupa y con razón de los pronósticos de Malthus se cumplen a escala mundial, es decir que el planeta no sería capaz de alimentar a 9.000 millones de habitantes. Lester Brown, actual director de Earth Policy Institute de Washington DC, cree que la escasez de alimentos podría causar un colapso de la civilización mundial. En su opinión, estamos gastando el capital de la naturaleza, erosionamos el suelo y consumimos agua subterránea más deprisa de lo que los suelos acuíferos pueden recuperarse. Todo esto se traducirá muy pronto en una disminución de la producción de alimentos. El plan B de Brown para salvar a la civilización consistirá en imponer al mundo entero en una economía de guerra, como los Estados Unidos después de Pearl Harbor, para estabilizar el clima y reparar el daño ecológico. Superar las deficiencias de la planificación familiar es quizá uno de los puntos más urgentes en el orden mundial. Ha escrito, por lo que si no mantenemos a la población mundial por debajo de los 8 millones mediante la reproducción de la fecundidad, es posible que en su lugar aumente la tasa de mortalidad. 8.000 millones es la proyección más conservadora de la ONU para 2050. En este escenario optimista, Bangladesh tiene una tasa de fecundidad del 1,3,
pero así y toda su población ha aumentado el 25 millones con respecto a la actual. La tasa de fecundidad de Runga también es inferior al nivel de reemplazo, pero su población sigue creciendo hasta duplicar las cifras anteriores al genocidio. Podríamos pensar que si esta es la proyección optimista, entonces el futuro no es muy halagüeño. Pero también podemos sacar una conclusión diferente y pensar que la obsesión por los números no es la mejor manera en encarar el futuro. La gente ansiedad en varios o necesita ayuda para el problema que se requiere la solución es la pobreza y la falta de infraestructuras, no es la superpoblación. Proporcionar acceso a servicios de planificación familiar a todas las mujeres es una buena idea. La estrategia es que puede cambiar la vida de las mujeres según Chandra. Pero si el programa más energético de control de natalidad salva a Bangladesh de la subida del nivel del mar, ni Ruanda de otro genocidio, ni el resto de nosotros de nuestros enormes problemas medioambientales. El calentamiento planetario es un buen ejemplo. El país donde las emisiones de carbono por quema de combustibles fósiles aumentan con mayor rapidez es China, debido a su prolongado auge económico, pero ahí la fecundidad ya está por debajo del nivel de reemplazo. No se puede hacer mucho ahí para controlar la natalidad. En África subsahariana, donde la población aumenta con mayor velocidad, las emisiones por habitantes tan solo es una pequeña fracción de lo que son en Estados Unidos, por lo que el control de la población tendría pocos efectos sobre el clima. Brian Nell del Centro Nacional de Investigación de la Atmósfera ha calculado que si la población alcanzara los 7,400 millones en 2050 en lugar de los 8.900 millones de emisiones, reducirán un 15%. Quienes afirman que todo el problema de la población se equivocan, apunta Joel Cohen. Ni siquiera es el factor dominante. Para frenar el calentamiento del planeta tendremos que cambiar los combustibles fósiles por energías alternativas, independientemente del tamaño del alcance de la población. El número de habitantes es importante, por supuesto, pero los hábitos de consumo son mucho más. Algunos dejamos una huella ambiental mucho mayor que otros, y principio del desarrollo para el futuro de la humanidad es encontrar la forma de sacar a más gente de la pobreza. En conclusión, es más fácil que de llegarse a esa cantidad de personas en el mundo. La humanidad ya poblea incluso más de 3 planetas, ya que hay que tomar en cuenta que el tiempo y el año es crucial para saber la respuesta, ya que no es lo mismo que lleguemos a esa cantidad en 10 años a lo que lleguemos en 100. Esto es por los avances de aeroespacial, pero este es tema para otro video. Déjamelo saber en los comentarios qué opinas. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero te haya gustado el video. Si es así, suscríbete si aún no lo haces. Recuerda compartir el video con algún amigo o familiar que le pueda interesar. Regálame tu valioso like. Para hacer crecer esta comunidad, me despido. Narices de papá. Recuerden, lamber picaporte es ilegal en otros planetas.